Jesús decimos todos, gloria al Señor. En esta noche quiero saludarles, queridos hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo, a mi pastor, en el nombre de Jesús también mi respeto, a cada una de las hermanas Dorcas, los hermanos que están en la música también, gracias al Señor, porque ellos están siempre pendientes en esto de los cultos, amén. La alabanza es hermosa, amén, gloria al Señor. Un saludo respetuoso para cada uno de ustedes, amados hermanos. Vamos a continuar, Primera de Crónicas 29 del 11 al 13. ¿En qué estamos? A ver si me ayudan, ¿en qué estamos? Estamos en la mayordomía cristiana. Quiero, hasta que usted encuentre el texto bíblico, saludar también a todos los hermanos y amigos que nos ven a través de las redes sociales. El día de hoy vamos a tocar un tema que es necesario tocarlo, amén. Que casi no todos les gusta predicar, pero como está en la Biblia hay que enseñar, amén. Porque siempre decimos que esta iglesia es la iglesia que predica lo que la Biblia enseña, amén. Así que vamos a leer Primera de Crónicas capítulo 29 del 11 al 13 y entramos a este tema muy, pero muy importante, un tema, hermano, que es necesario que en esta noche usted y yo meditemos en la palabra del Señor, amén. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tuyo, tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria preceden ¿de quién? Y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Orémosle al Señor. Pido a mi pastor que donde se encuentre nos presente en oración, amén. Eterno Dios y Padre Celestial, gracias le damos, soberano Dios, en esta noche por esta bendición maravillosa que usted nos regala de poder estar aquí en este lugar. Señor Jesucristo, gracias le damos, soberano Dios y Padre amado, por esta bendición maravillosa, Señor, de poder dar lectura a su palabra, por habernos encontrado con nuestros hermanos, la coinonía que hay, Señor. Gracias por la bendición que usted nos trae, Señor Jesucristo. Gracias, Padre Celestial, por todo lo que usted nos regala, Señor. Gracias por la vida de todos los que estamos aquí. Gracias, Señor Jesucristo, porque usted nos hace entender su palabra. Gracias en el nombre de Jesús. Amén, gloria al Señor. Tenga la bondad, tomen asiento. Decíamos en la diapositiva 2 que el principio de la mayordomía es entender una verdad absoluta, una verdad indiscutible, de que Dios es dueño. Eso ya lo tenemos bien claro, amén. Dios es dueño de todo. La gente afuera, hermano, no entiende esto. Las personas que no son convertidas no entienden. Creen que las cosas han sido por su fuerza, por su capacidad, porque yo soy estudiado, yo soy preparado, porque yo, y no funciona así. Las cosas, usted y yo las hemos entendido, que todo lo que hay en el cielo y en la tierra, todo tiene un dueño. Y ese dueño se llama Jesucristo. Amén. Y decíamos la 3 que cada administrador Dios necesita, o Dios requiere, perdón, porque Dios no necesita, pero Dios requiere que seamos hallados fieles. Así que el mayordomo era el que tenía la responsabilidad de cuidar bien, desarrollar, aumentar, hacer prosperar lo que era la propiedad de su amo. Y hoy día vamos a tocar un tema súper interesante y que lo vamos a tocar con todos los textos bíblicos. Mayordomía del qué? En la 4 estoy. Mayordomía de qué? Del dinero. ¿Será que el dinero, hermano, es nuestro o le pertenece al Señor? Convénzase usted, porque si no se convence, a estar en aprietos bien graves le voy a contar. Porque hay algo, decíamos, una verdad, hermano, que no la podemos alterar jamás. Y esta verdad es entender que Dios es dueño de todo. Por eso es que David al inicio, en el texto, al inicio le dice, todas las cosas, le dijo el rey David al Señor, todas las cosas son tuyas. Las riquezas y la gloria, decía David al Señor, proceden de ti.
Porque David reconocía, amados hermanos, que él no fue nada, que él lo que era un pastor de ovejas, que cuidaba las ovejas de su padre, pero que un día el Señor en su gracia y en su misericordia lo convirtió en rey de Israel. Un hombre poderoso, un hombre lleno de riqueza, un hombre lleno de muchos beneficios, de muchos privilegios. Pero David reconocía: Señor, todo lo que tengo viene de tu mano. Así que el dinero que usted y yo tenemos viene del Señor, porque todas las cosas vienen de Él. Ahora, hay un texto que me llama la atención. ¿Por qué? Porque hay una situación en muchos creyentes. Y no estoy hablando de pascuales, porque ya me di cuenta que el mensaje la semana pasada ya se fue por otro lado. Estoy hablando a nivel de general, hermano, de que hay un problema en la iglesia. Y uno de los problemas que hay en ciertos creyentes, gracias a Dios que no en todos, pero en ciertos creyentes, cuando se cumple este texto de Ageo, dice: sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Algo está pasando y tenemos que en esta noche meditar: bueno, Señor, yo trabajo, hago horas extras, estoy, Señor, desde la madrugada, me levanto casi a oscuro, llego a la casa casi medio muerto del cansancio, pero yo no veo bendición en mi casa. Algo está pasando en la economía de mi casa. Pero el Señor dice: si algo está pasando económicamente hablando en casa, ustedes tienen que meditar en algo importante que tienen que hacer. Y el Señor nos dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Este texto me llama la atención la siguiente, que habla de otra versión y dice: ustedes esperan mucho, pero cosechan poco. No sé a cuántos les ha tocado sembrar alguna vez, y usted siembra una cantidad y usted espera que lo que sembró pues dé más o menos, ¿sí o no? Y cuando usted va ya feliz cargando el saquillo porque dijo: aquí voy a cosechar, voy a hacer la cosecha, y cuando sale el árbol sale algo medio raro y esto tan descriado, algo está pasando aquí. Y aquí la Biblia le dice el Señor a Israel: ustedes esperan mucho, pero cosechan poco. Lo que almacenan en su casa, yo lo disipo de un soplo. Ay, Jesús. Una cosa le voy a decir, hermano, es que cuando la necesidad viene por la situación del gobierno, por la situación de la guerra, por la situación de pandemia, eso es una cosa. Y usted y yo somos testigos que cuando vivimos en tiempo de pandemia, y aunque muchas casas vivían necesidad, en la casa de aquellos que eran fieles había abundancia. Porque una cosa es la necesidad que viene por circunstancias externas, y otra cosa es la necesidad que viene porque el Señor está disipando, soplando la bendición. Y eso es grave, porque de Él viene la riqueza, de Él viene la bendición. Algo estamos haciendo mal. Y en esta noche que el Señor nos ayude a reconocer, a reflexionar y a pedirle perdón. Porque si nos estamos esforzando y estamos guardando en nuestra casa, pero nos damos cuenta, y eso el Señor dice: no le culpe al gobierno, no le culpe a la situación económica, no le culpe a los de afuera. Sepa que soy yo el que estoy poniendo la mano para que no haya bendición. Y si eso está pasando, oh Jesús, que el Señor nos permite en esta noche decirle: Señor, perdóneme. Porque usted y yo somos testigos que por mucha pandemia que haya habido, cuando el que es fiel, y la bendición le llega porque le llega.
Pero cuando es Dios el que disipa la bendición, eso es grave y eso ya es otro nivel. Y aquí le hace el Señor la pregunta, ¿por qué? Dice el Señor. ¿Quieren saber el por qué? Y el Señor responde, dice, porque mi casa está en ruinas mientras ustedes solo se ocupan de la suya. Afirma el Señor de los ejércitos. Por eso, por culpa de ustedes, los cielos retuvieron el rocío y la tierra se negó a dar frutos. Yo hice venir una sequía sobre los campos y las montañas, sobre el grano, dice la Biblia, y el vino nuevo, sobre el aceite de oliva y el fruto de la tierra, sobre los animales y las personas y sobre toda la obra de sus manos. ¿Qué quiere decir, amados hermanos? Que algo está pasando. Algo hicimos para que el Señor disipe la bendición en nuestras casas. Hermano, y cuando la necesidad llega es muy dura. Y cuando, hermano, no alcanza el dinero para pagar las deudas es muy difícil. Pero que en esta noche el Señor nos hable. Y si el Señor nos está diciendo en esta noche, porque ustedes se han ocupado más de sus cosas que de las mías, entonces debemos comenzar a hacernos una evaluación, hermano querido. Porque hemos hablado de la mayordomía del tiempo, hemos hablado de la mayordomía de la familia, hemos hablado de muchas mayordomías. Pero cuando el Señor cierra su mano para no bendecir, la cosa se pone seria. Porque a veces nosotros, hermano, somos duros de servicio. Y a veces Dios nos tiene que tocar donde más nos duele. Y donde más nos duele muchas veces es donde lo económico. Lo económico. Entonces vamos a ver las 5, porque analicemos, vea, un ratito en las 5 dice, yo hice venir una sequía sobre los campos, escúcheme, sobre las montañas, sobre el grano, sobre el vino, sobre el aceite, sobre el fruto de la tierra, sobre los animales, las personas y sobre toda obra de sus manos. Y eso está preocupante, hermanos. Porque uno dice, bueno, yo me pongo a hacer cositas para vender y no vendo nada y me está yendo mal. Yo estoy haciendo esto y me está yendo mal y ahora ¿qué? Algo está pasando. Y ahí sí vámonos a las 6. Mire, este pasaje nos invita a examinarnos. Porque el problema ya no es con lo de afuera. Este problema, esta mayordomía es directamente con el Señor y decirle, Señor, ayúdeme a examinarme. Y aquí vienen 3 preguntas, 4. ¿Estoy dando a Dios el primer lugar en mi vida, sí o no? Pues yo veo sillas vacías en esta noche. Y no está lloviendo. Y yo le aseguro algo y se lo digo en el nombre de Jesús, que los que no vinieron no están conectados viendo esto. Algunos están enfermos. Y yo le aseguro que los que están enfermos son los que están conectados. Pero muchos sanos no están aquí, hermano, porque tuvieron cosas más importantes que hacer. Y a veces llegamos, hermano querido, a pobreza y el Señor comienza a cerrar la llave de la bendición cuando estamos tomando a Dios y poniéndole en otro lugar que no sea el primero. Hermano querido, y Dios es el primero en nuestras vidas. Y no es posible que una congregación que no es tierna, no es misionera, no es una iglesia recién evangelizada, es una iglesia vieja, todavía se le tenga que estar invitando a los hermanos a los cultos. Hermano, no se olvide que el martes hay culto, no se olvide que el jueves hay culto.
No se olvide, hermano, la dominical. Y a veces, hermano querido, nosotros pasamos, le decimos: Señor, yo quiero ser bendecido, ayúdeme, Señor, yo necesito la bendición, sí. Pero, hermano, yo le pregunto en esta noche: ¿usted está dando a Dios el primer lugar en su vida? ¿Sí o no? Eso respóndase usted y convénzala al Señor. Porque el Espíritu Santo también me está hablando a mí. Y créalo, le voy a decir algo: el Señor está reclamando lo que le pertenece a Él. Porque Él es dueño de todo. Hermano, y nos estamos olvidando. Estoy más preocupado por mis propios intereses que por el reino de Dios. ¿Será que, hermano, le damos más importancia a nuestro trabajo, a nuestro negocio, a nuestros estudios, a nuestros hijos, a nuestro esposo inconverso, a nuestros hijos borrachos? Perdóneme, hoy esta noche que el Señor nos hable tal y cual como tiene que ser. Pero si estoy preocupado más por mis propios intereses que por el reino del Señor y por las cosas de Dios, estoy en aprietos, hermano querido. Si estoy administrando fielmente los recursos que Él me ha confiado, sí o no. Porque vea, somos buenos para aparentarle al pastor, pero el problema es que el pastor, por muy buena gente que tengamos, puede venir uno, van a haber cambios. Yo, por la gracia de Dios, el Señor me bendijo con 10 pastores, 10 familias pastorales más o menos, o creo que un poco más. Pero los pastores pudieron haber sido muy buenas personas, pero la bendición no venía de ellos. La bendición venía del Señor y viene del Señor y vendrá del Señor, porque el hombre es limitado, pero este Dios es eterno. Alábele al Señor Jesucristo. Por eso yo en esta noche le pregunto a usted y me pregunto también yo: ¿estoy administrando fielmente lo que Él me ha confiado? Mi tiempo, mis finanzas, mis talentos están al servicio de Dios. Ay, ¿por qué será que me va mal económicamente? Le vuelvo y le pregunto: mi tiempo, mis finanzas, mis talentos están al servicio de Dios, ¿sí o no? Convénzale al Señor. Convénzale a Él. Porque la gran enseñanza de Ageo, hermano, nos dice que cuando Dios deja de ser la prioridad, aún los mayores esfuerzos humanos pueden resultar vacíos, pero cuando Él ocupa el primer lugar, todo lo demás encuentra su orden adecuado. Y por eso es que el Señor reclamó, y con toda la razón, porque Él es el dueño de todas las cosas. ¿Qué dijo el Señor en la siguiente? ¿Qué dijo en la anterior? Perdón, en la anterior un ratito, en la anterior, la 5. ¿Qué dijo? Ustedes esperan mucho. Oh, el Señor es muy sincero en decirnos las cosas. Ustedes esperan mucho, dijo el Señor. Pero ¿qué más dijo? Pero ustedes cosechan poco. Y como el Señor es muy directo y las cosas son con Él así muy claras, ¿qué dijo el Señor? Yo lo dice: pero cosechan poco, porque lo que almacenan en su casa yo lo disipo de un soplo. ¿Por qué? Porque en mi casa, mis cosas están en ruinas, mientras que las suyas, ¿qué dice la palabra del Señor? O mientras que ustedes se ocupan solo de sus cosas. Y como Él es dueño del cielo y de la tierra, y Él es dueño de esa vaquita, y Él es dueño de esos perritos, y Él es dueño de esa yuca, y Él es dueño de la tierra, y Él es dueño de la lluvia, y Él es dueño de todo lo que usted y yo tenemos, hermano. Pero Él está viendo que lo estamos dejando a un lado. Y tanto Él nos ama que a veces nos zarandea donde más nos duele.
A ver si reaccionamos. Ay, es que ya comenzó a haber necesidad. Te estás olvidando de darle el primer lugar a las cosas sagradas. Por eso es que, hermano, analicemos un momento las 7. ¿Qué es lo que dice? Mire, cuando hablamos de esto de mayordomía, entendamos esta verdad. Debo reconocer que Dios es dueño de todo. Debo entender que de Dios proceden las riquezas y la gloria. Debo discernir que Dios es un Dios de pactos. Así que yo le pregunto en esta noche, ¿cómo le honra a usted y cómo yo le honro a mi Señor? ¿Cómo? ¿Qué tengo yo para darle a mi Señor? ¿Cómo le vamos a honrar al Señor? ¿Cómo le vamos a honrar? Vamos a la 8. Porque los antiguos no sabían cómo honrarle al Señor. Así que aparece allí, hermano querido, la vida de un hombre llamado Abel, que también dice la Biblia presentó al Señor. Pero ¿qué trajo Abel a su Señor? Trajo lo mejor de su rebaño. Es decir, dice la Biblia, lo primogénito. Mire, lo mejor. Abel trajo lo mejor. Es que, hermano, yo quiero que usted y yo entendamos y leamos la palabra. Es decir, lo primogénito de su grasa. Y el Señor miró con agrado primero ¿a quién? Que el Señor nos mire primero a nosotros. A nosotros. Y luego lo que damos. Porque Él es dueño del oro y de la plata. Él no necesita ni su dinero ni el mío. Él no necesita nada de lo que usted y yo le demos. Pero Él sí mira cómo usted y yo le honramos a Él. Por eso es que en Crónicas dijo David, pero ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos darte estas ofrendas voluntarias? En verdad, tú eres el dueño de todo, dijo David. Y lo que te damos o lo que te hemos dado, de ti lo hemos recibido. Porque nada de lo que usted y yo tenemos, hermano, lo hemos adquirido con nuestra fuerza. Todo lo damos porque Él nos ha bendecido, porque Él nos ha dado. Y vámonos a la 9 y aquí vamos a hablar de algo que deberías saberlo. Y no solamente deberíamos saberlo, sino que deberíamos practicarlo. Porque hay un problema. Si no practicamos, venimos a pobreza. Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Pruébele al Señor. ¿Quiere probarle? Pruébele al Señor. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre. El alimento que habla el Señor, no está hablando del alimento. Vea, aquí hay muchas aplicaciones, pero hablando en este tiempo, es alimento espiritual. Y sigamos viendo la siguiente, porque el tema es interesante y es súper necesario. La palabra diezmo significa literalmente ¿cuánto? No es un abono, no es del 1%, ni el 2%, ni el 5%, ni el 6,5%, ni el 5 te doy hoy y el 5 el otro mes, el 10%. En la Biblia el diezmo era la 10ª parte de los productos agrícolas, ganado o bienes que se apartaban ¿para quién? Ahora en Levítico dice, y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada ¿a quién? Ahora le voy a contar una historia. No todos les gusta diezmar, pero le voy a contar una situación. Hay hermanos que piensan, porque nos ha pasado, yo nací en el evangelio, así que eso del diezmo yo lo hago desde que tengo uso de razón. Pero hay muchos creyentes que creen que el diezmo no se puede dar. Y algunos dicen o tienen en su mente algún pensamiento medio raro que dicen,
es que como este mes no me alcanzó, entonces no pude diezmar. Y dicen, bueno, no diezmé, lo diezmo, el Señor conoce diezmo el próximo mes, hacen unos negocios medio raros con el Señor. Y entonces dicen, este diezmo me lo quedo, porque no me alcanzó este mes. Pero le voy a contar una historia y yo quiero que usted analice. El diezmo no es suyo y el diezmo no es mío. El diezmo es del Señor. Ese dinerito que según nosotros nos ahorramos porque no damos, nunca se queda en casa. Jamás se va a quedar en su casa. Porque ese dinero no nos pertenece. Sale como medicina, sale como gasto en el colegio, sale porque se dañó sale como salga, pero ese dinero en casa nunca se queda, porque ese dinero no es suyo y ese dinero no es mío. Y había un hermano por ahí, porque yo creo que este tema va a dar para largo. Pero hermano, había un hermano en alguna congregación donde administramos, el pastor. El hermano venía siempre, pastor, ore que mi niño se enfermó. Y yo le voy a decir, no es que la enfermedad significa que no diezmamos, no. Ya cuando las cosas se ponen como medio serias, cuando el Señor comienza a apretar, y hay que preguntarle, bueno, Señor, ¿qué está pasando? Porque el hermano venía, pastor, ore que mi niña se enfermó. Y verdad, el pastor oraba, hermanos orábamos, bueno, ya gloria al Señor, toda esa semana, ay pastor, listo, se sanaba la niña. A la siguiente semana caía el niño. Pastor, ore por el niño. Amén, hermano, vamos a orar por el niño. Una semana duraba enfermo el niño. Se sanaba el niño. A la siguiente semana caía la esposa. No, pues aquí ya está raro esta situación. Porque es verdad que todos nos enfermamos, ¿sí? Pero cuando ya la cosa está como que sembráis mucho y cosecháis poco, algo está pasando aquí. Y entonces se sanaba la hermana y de repente, pum, el hermano se le dañaba la moto. Pastor, es que esta semana, yo no sé, pastor, qué me pasa, y esto y este otro. Bueno, ya arreglaba la moto, sí, la siguiente, otra. No, pues el pastor dijo, ¿sabe qué? Esto es algo raro. El pastor me contó, me dijo, me tocó y el Señor le mostró al pastor, aquí hay una fuga porque algo no está cuadrando. El pastor los llamó, conversaron y entonces el hermano obviamente le dijo, no, pastor, yo no diezmo. ¿Qué tiempo tiene usted de cristiano? Tantos años desbautizado y todo. Pero no, yo no diezmo, pastor, porque no me alcanza. Y entonces el pastor le explicó, le dijo, mire hermano, si usted se ahorra ese dinero, no se lo ahorra porque usted está tocando lo que no es suyo. La Biblia dice, malditos sois con maldición. Tocar lo que no nos pertenece no significa que nos ahorramos, menos significa que eso va a quedar en casa, porque nunca queda en casa. Una vez un creyente me dijo a mí, no, yo no diezmo, me dijo así. Yo le dije, ¿sí estás diezmando? Me dijo, no, yo no diezmo. Me dice, ¿yo qué voy a estar diezmando si el pastor tiene más plata que yo? Y yo me le reí y le dije, no, eso no tiene nada que ver. Tú tienes que diezmar porque ese dinero no es tuyo. Diezma. No vaya a ser que el Señor te las esté anotando. Te vas a pasar cuenta. No pasa nada. Yo algún rato ya el Señor sabe. Yo ya he hablado con el Señor. Hacen negocios extraños con dinero que no les pertenece. Ese día salió para su casa y tuvo un accidente de tránsito. El accidente de tránsito, gracias a Dios, no pasó a mayores, pero su carro se destruyó. Cuando conversamos, yo le dije, ¿qué tal? Bueno, gracias a Dios no pasó a mayores, no hubo muertos, no hubo heridos, pero hubo un gasto fuerte. Y él me dijo, verdad es
me puse a sacar cuentas de todo lo que yo me había ahorrado con diezmar. Y fue la misma cantidad que me tocó pagarle al mecánico para poder sacar el carro de él después del arreglo. ¿Sabe que hay un problema con muchos creyentes, y se lo digo en el nombre de Jesús, que piensan que el diezmo es para el pastor? El diezmo no es para el pastor. El diezmo suyo y el mío y el de mis hijas no es para el pastor. El diezmo le pertenece al Señor. Y vamos a seguir viendo, hermano querido, porque es que a veces dicen, no, yo no tengo, el pastor tiene más que yo. No, el diezmo no es del pastor. El diezmo es para el Señor. Y yo le debo cumplir al Señor porque todas las cosas son tuyas. Y el diezmo es del 10%. Ya vamos a hablar de esto. Vamos, sigamos un ratito en la 11. ¿Qué es el diezmo? Entonces decíamos, el diezmo es la 10ª parte que se dedica para usos sagrados. Ahora, no inició como una práctica de la ley, porque hay gente que no entiende y cree que el diezmo, hermano, es una práctica de la ley. El que cree que el diezmo es de la ley no entiende nada de la Biblia, porque el diezmo no inició como la práctica de la ley. El diezmo era conocido por los patriarcas del Antiguo Testamento. Ya vamos a desmenuzar esto. El diezmo luego fue introducido como una práctica israelita. La ley mosaica lo establecía sobre los frutos de la tierra y el ganado. Por eso es que el Levítico dice la 10ª parte de los productos de la tierra, tanto de semillas como de árboles frutales. Es decir, que de todo lo que entra, todo lo que Dios me da, yo tengo que apartar el diezmo para el Señor. Es que tengo pollitos, vendo el pollito, el 10%, eso es del Señor. Vamos. La 10ª parte de los productos de la tierra, tanto de las semillas como de los árboles frutales, pertenece ¿a quién? Al Señor. ¿Y está consagrada a quién? Es decir, hermano, que cuando usted y yo vamos a diezmar, nosotros tenemos que orar. Porque ese dólar, porque a Dios no le interesa la cantidad que usted diezme. Puede ser 10 centavos, 1 centavo. Lo que es 10% es 10%, pero eso está consagrado. Por eso es que yo no lo puedo tocar, porque está consagrado a Dios. Yo llego al alfolí y le digo, Señor, gracias por esta bendición que usted me ha provisto, Padre. Gracias por la vida, la salud, por la fuerza que me da. Esto que está aquí no lo puedo tocar porque está consagrado a usted. Y yo entrego lo que le pertenece a Él. Por eso dice, 1 de cada 10 animales de ganado rebaño será consagrado al Señor como 10ª parte. Vamos a seguir, algunos están asustados, vamos a seguir. 10ª parte que se dedica, decíamos, del diezmo. Ahora, era entregado en su totalidad ¿a quiénes? La 12, ¿a quiénes? Para el sostén de ellos y el culto. Dice, he aquí, mire lo que dice el 21, he aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de... Usted y yo damos el diezmo al Señor porque está consagrado. Y ya es problema del Señor a quien se lo dé. Ahora el Señor le estableció, como vamos a ver más adelante, Él entregó ese diezmo a los levitas. Pero ahí le voy a contar algo, porque hay para los pastores y los hijos de pastores y las esposas de pastores. Para que el Señor nos entregue esos diezmos, nosotros tenemos que ser fieles. Porque si hay familias pastorales que no están siendo fieles, ay, hermano querido, el Señor también le va a cerrar la mano.
Él es el dueño de todas las cosas y Él sabe a quién entrega lo que Él quiere entregar. ¿Sabe? Nosotros estuvimos 2 veces, por la gracia del Señor, en obra misionera. Bueno, la primera obra de mi esposo pastor, la segunda ya fui yo también. Y bueno, y no teníamos ni alfolí, ni teníamos hermano, ni nada, porque era obra misionera. Pero estábamos pasando una necesidad que el Señor sabía. Y nosotros haciendo unas cuentitas en ese tiempo, teníamos un CEFOMI en Santo Domingo como 5 días, un día de viaje, un día de ida, un día de venida. Ya prácticamente se hacían casi 7 días, 5 días de enseñanza. Hicimos cuentas, el pastor hizo cuentas del transporte, comida, desayuno, almuerzo, los hospedaje, porque nosotros íbamos a esas y no teníamos. No nos alcanzaba. Y ya el viaje llegaba. Y entonces un día el pastor me dice, bueno, mija, haciendo cuentas, te digo que nos faltan como $100. 100 dolaritos se nos va. ¿Y ahora de dónde? Pero el pastor, como tiene su forma de ser, me dice, pero mija, tranquila, que el Señor proveerá. Bueno, Señor Jesús. En obra misionera no hay, creo que ni ofrendario teníamos, porque la gente no ofrenda. Hay gente que no sabe, no entiende. A un nuevo no se le puede explicar esto, porque si a los de la iglesia les duele, a los nuevos no entienden. ¿Ya? Entonces el alfolí, teníamos una cajita de metal ahí, eso estaba guardado. Un día llegó el hermano, ya falleció, se fue con el señor hermano Martín Coy. Hermano Martín Coy. Era un hermano que tenía un carro de helados y él vendía helados por todo lo que era el Ecuador, rodaba. Pero en ese tiempo nosotros estábamos en la provincia de Loja, escuchen, provincia de Loja. Y el hermano había llegado a un acuerdo con el pastor, con su pastor, de que cuando él esté trabajando, por ejemplo, en este pueblo, hablemos así, está trabajando aquí en Pascuales, ese es el acuerdo que el hermano llegó con su pastor, de que si él estaba vendiendo aquí heladitos, aquí en Pascuales, y aquí la obra era pequeña, porque el lugar donde nosotros estábamos, la mayoría de iglesias eran obras misioneras. Entonces él llegó al acuerdo de que allí, lo que el Señor le bendiga de venta ese día, él sacaba el diezmo y dejaba al pastor de ese pueblito. ¿Sí me hago entender? Y entonces el hermano tenía ahí el sobre, iba guardando. Se fue a un cantón. Y estando en ese cantón, el hermano muy fiel, era muy fiel. Él dice que él sacaba su venta del día, sacaba el 10% y guardaba dentro del sobre y lo guardaba. Pero cuando iba a ese cantón, no sé qué pasaba, pero él se olvidaba de diezmar. Bueno, siguió trabajando, se iba a Gonzanamá, en Gonzanamá no había obra, pero vendía, sacaba su diezmo y lo seguía guardando. Se fue al otro cantón de allá donde había iglesia. Y ya que iba a diezmar, algo pasaba y el Señor le impedía. Y ya no llegaba el sobre y el hermano inquieto. Bueno, y un día de tanto andar, llegó a Cariamanga. En ese tiempo y llegó Pastor Arbey, era conocido de nosotros. Pastor Arbey, Dios le bendiga. Bueno, Pastor Arbey, vengo rapidito, présteme el alfolí, quiero pasar a la iglesia porque quiero hacer un diezmo. Pero nosotros no teníamos alfolí. El pastor dijo, no, pero es que nosotros no tenemos algo. Entonces présteme algo, porque yo quiero entregar el diezmo al Señor. Y entonces el hermano nos dijo algo raro está pasando, pastor. Que yo tengo un sobre allí y yo he estado en algunos cantones he estado y de todos los cantones yo he vendido y cada vez que quiero ir a dejar el diezmo, el Señor me ha estorbado. Pero aquí me trajo el Señor y aquí en Cariamanga voy a diezmar porque Dios me ha puesto el corazón y aquí estoy. ¿Verdad? Llegó, el pastor acomodó la cajita que no la habíamos estrenado todavía. El hermano oró, bueno, ya en su soledad, porque nosotros estábamos cada quien en sus cosas. Y el hermano se fue.
Cuando el pastor dice, bueno, mija, ahora sí recibamos la bendición, porque ya salíamos de viaje nosotros, ya creo que era en la noche que ya salía el carro para Santo Domingo. Y hermano, y yo embarazada de Juliana. Y cuando el pastor va a abrir el alfolí, recibe la bendición, oh sorpresa, abre el sobre. ¿Sabe cuánto había? $100. Y le estoy hablando que eso fue casi hace 23 años. ¿Cómo sabía, hermano querido? El hermano no sabía la necesidad que nosotros teníamos. Pero había alguien que sí sabía la necesidad. Y aquí yo sí le voy a decir algo a los que nos están mirando, familias pastorales. Si queremos la bendición que Dios nos dé, debemos ser fieles al Señor. Porque ese día comenzamos a entender cosas que estaban pasando con nosotros. ¿Acaso los otros pueblos, los otros cantones, las otras obras misioneras no tenían necesidad? Claro que tenían necesidad. Pero el diezmo el Señor se lo da a quien Él quiere, porque Él es el dueño de todas las cosas. Él es el dueño de los diezmos de su pueblo. Y Él bendice a la familia que Él quiere bendecir. Pero ojo lo que le voy a decir, eso no significa que usted agarre su diezmo y vaya a dar en otro lado, eso no significa. Porque hay creyentes que dicen, no, es que como mi sobrino es pastor, entonces voy a diezmar allá. No, Señor, traer los diezmos al alfolí para que haya ¿qué? Alimento en mi casa. Y yo le pregunto una cosa, ¿dónde usted come espiritualmente? ¿Dónde está comiendo usted espiritualmente hablando? Porque no es posible que uno coma aquí y vaya pague a otro restaurante. Si usted come aquí y hermano sale por la puerta sin pagar de la puerta, lo regresan porque uno, hermano, da donde uno come. ¿Sabe? Cuando yo estuve en Cariamanga, mi familia intentó diezmar en Cariamanga. Mi esposo sabe, yo tengo familia en Quito, hermanos, tíos, primos. Y hermano, entonces lo primero que ellos me dijeron, ay, si vas a Cariamanga, obra misionera, no te preocupes que el diezmito te lo mandamos para allá. Ay, Señor, no me metan en problemas con el Señor. No me metan en problemas con el Señor. Y un día llegó un sobre con diezmos. No sé ni cómo llegó, pero llegó al alfolí. Cuando abrimos, mi esposo, porque eso es cuestión del pastor y los diáconos. El pastor abre y encuentra un sobre, y ese sobre no era de Cariamanga. Ese sobre venía desde Quito, hermano. Ay, Jesús, cuando mi esposo agarró ese sobre, dijo, esta plata no es nuestra. Y si esto no es de aquí, saquémoslo porque no nos pertenece. ¿Qué hizo el pastor? Y no porque teníamos de sobra, no, porque hermano no nos alcanzaba. A veces, pero el Señor nunca nos quitó la bendición, siempre nos dio alimento, hermano, hasta que sobreabundaba. Y yo recuerdo que en esos días había reunión de pastores, el pastor nunca abrió ese sobre porque eso no era de nosotros. Agarró el sobre, hermano, ¿y qué hizo el pastor? Se fue a a la reunión en Santo Domingo y se encontró con el pastor, porque mi familiar diezmó hasta con el sobre de la congregación a la que pertenecía. Y entonces mi esposo llegó donde el pastor y le dijo, pastor, este sobre le pertenece a usted. El pastor le recibe, porque mi esposo dijo, este sobre no le es conocido. Y pasó, claro, la Iglesia Evangélica Apostólica, el nombre de Jesús y el nombre de la congregación. Dice, sí, dice, este sobre es de la iglesia. ¿Y cómo así? No, este diezmo me llegó a Cariamanga. Ay, a Cariamanga le llegó, sí. Porque siempre hay algún cariñoso que quiere hacer lo que no es correcto.
Pero como nosotros no nos queremos meter en problemas con el Señor, no tocamos lo que el Señor no nos da. Y entonces el pastor dijo: eso es suyo, pastor, yo se lo entrego. Llegó por allá, pero no es nuestro, eso se lo entregamos. Y el pastor recibió el sobre, dijo: amén, hermano Arbey, amén, pastor. Y el pastor le preguntó: ¿usted en dónde está? Dice: en Cariamanga. ¿Es obra misionera? Sí. Ahora, de lo que Dios me ha provisto a mí, yo le comparto a usted la bendición. Eso es otra cosa, hermano querido. Por eso es que cuando usted y yo llegamos a diezmar, hermano, hagámoslo reconociendo que eso no es nuestro, porque no nos pertenece. Eso le pertenece al Señor y está consagrado a Él. Por eso es que el Señor en su voluntad dice aquí: he aquí que yo lo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ¿qué? Por su ministerio. Por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Hay una razón por la que el Señor da el diezmo a sus siervos. Porque sus siervos están sirviendo en el ministerio. Pero si sus siervos no les sirven bien en el ministerio, eso es otra cosa. Y ya vamos a leer, ¿quiere leer? Porque el mismo Dios de los creyentes es el mismo Dios de los pastores. El mismo Dios que aprieta a la iglesia cuando se porta mal es el mismo Dios que aprieta a las familias pastorales también cuando no hacemos lo correcto. Por eso es que aquí con el Señor hay que andar bien, bien para ver su gloria y sus bendiciones. Por eso dice en este texto: ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen de qué? Del templo. Y que los que sirven al altar, ¿qué dice la palabra? Del altar participan. Así también ordenó ¿quién, iglesia? Oiga, es que eso no es invento de la Iglesia Apostólica del nombre de Jesús, porque es que hay gente, hermano, y le voy a decir algo, hay gente que está enfermando a otros creyentes. Y en esta cuestión y en esto tan delicado, no se deje enfermar. No se deje enfermar, hermano, se lo pido en el nombre de Jesús. No toque lo consagrado a Dios, no lo haga. Porque esto no es una orden de la iglesia, de algún pastor. Esto lo ordenó el Señor. Lo ordenó el Señor que los que anuncian el evangelio vivan del evangelio. Eso es una orden del Señor. Pero hay creyentes que todavía hoy en día todavía están, y lo más triste, le voy a decir una cosa, lo más triste es que hay servidores hoy en día. Yo no estoy hablando de Pascual, estoy hablando de general. Hay servidores hoy en día que no saben lo que es diezmar, que no tienen idea lo que es diezmar. Y están viviendo en escasez, y están viviendo endeudados, y están viviendo con problemas. Por eso es que Jesús lo ratifica. Veamos la siguiente para ir avanzando, porque hay mucho que hacer. Hermano, la 13, ¿qué es el diezmo? Decíamos, era la 10ª parte que se dedicaba a usos sagrados, porque el diezmo es consagrado. Es decir, ese dinero usted y yo no lo podemos tocar, porque es sagrado. Era entregado en su totalidad, decía a los levitas. Bueno, aquí se repitió esa, creo, la 13, amén. Si vamos a la 14. El diezmo no es de la ley, no es de la ley, ni es una práctica que pertenece solo a los judíos. No, Señor, es un acto de fidelidad, agradecimiento y fe en Dios. ¿Dónde aparece el diezmo? Para aquellos que todavía están por ahí dañados del corazón y piensan que eso fue de la ley. Vamos a ver la 15. ¿Sabe? Aquí cuenta la historia, la palabra, que Abraham reconoce que la victoria es de Dios. Mire, cuando Abraham supo que su sobrino estaba prisionero, usted sabe la historia,
A Lot se los llevaron secuestrado, así que Abraham tomó 318 hombres y se fue a pelear. Y bueno, y cuando estuvo en aquel lugar, ¿qué pasó en la 16? Rescató a Abraham a su sobrino Lot y les quitaron todo lo que les habían llevado. Así Abraham libertó a su sobrino Lot y recobró todo lo que era de su sobrino. También libertó a las mujeres y a toda la gente. Así que Abraham vio la gloria del Señor, Abraham vio la victoria del Señor. Ahora Abraham dijo, bueno, aquí está. Así que cuando Abraham regresó después de haber derrotado a este rey y a los reyes que estaban de su parte, el rey de Sodoma salió a recibirlo al valle de Sabé, que es el valle del rey, y también Melquisedec, que era el rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. O sea, este rey no era cualquiera, era un sacerdote del Dios Santísimo. Sacó pan y vino, dice Abraham, y sacó pan y vino, y este rey o este sacerdote bendijo a Abraham con estas palabras: que te bendiga el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, y alabado sea el Dios del Altísimo, que te hizo vencer a tus enemigos. Entonces Abraham le dio a Melquisedec. ¿Qué pasó con Abraham? Le dio a Melquisedec la 10ª parte de todo lo que había. El primer acto de agradecimiento. Y no solamente de Abraham, hablemos de Abel. Son actos que se le dan a Dios, y no porque Dios necesite. Vea, hermano, usted y yo sabemos que Dios no necesita su dinero ni el mío. No lo necesita. Los que necesitamos honrar a Dios somos nosotros. Moisés en el tiempo de Abraham ni había nacido siquiera. En el tiempo de Abraham no existía Israel, no existía ley, no existía nada. Solamente existía un hombre agradecido porque Dios le había dado la victoria. ¿Cómo puedo yo honrarle al Dios que me dio la victoria? Aquí está el sacerdote. Entonces, ¿qué hizo Abraham? Tomó la 10ª parte y se lo entregó como un acto de ¿qué? De agradecimiento. No al pastor, no a Melquisedec, sino a Dios. Aquí nos quedamos, ¿le parece? Colóquese de pie y vamos a orarle al Señor. Me quedo en la 16. Yo sé que para algunos no es un hábito, porque algunos se están olvidando. Yo lo digo en forma general, no porque sepa, estoy hablando en forma general aún a los que me escuchan. Pero le voy a contar una historia, con esa me voy. No mande los diezmos, a menos que usted viva en el extranjero, obvio está, o que no pueda. Pero venga usted, así sea con sus centavos, así venga con sus 10 centavos, venga a entregar lo que Dios le bendijo a usted. Probadme ahora en esto, dice el Señor. ¿Quiere usted probarle al Señor? Yo quiero que cierre sus ojos allí donde usted y yo, aquí yo estoy, allá usted. Cerremos nuestros ojos, digámosle: Señor, ¿en qué estoy fallando, Señor? Porque en mi casa hay necesidad. Porque, Señor, en mi casa, Señor, usted sabe, me levanto temprano, Señor, y trabajo duro, Señor, trabajo muy duro. Y a veces las fuerzas ya no me dan, llego cansada a la casa, o llego cansado a mi casa, Señor. Y yo veo, Señor, que la bendición no llega. Salgo a fin de mes con las justas. Algo está pasando. Tal vez usted está soplando la bendición en mi casa. Tal vez usted ha cerrado las puertas de la bendición.
Señor Jesús, perdóneme, Señor, por haber tocado lo que no debía haber tocado. Porque todo el diezmo de todo le pertenece a usted y está consagrado a usted. No puedo tocar lo que es sagrado, Señor. No puedo tocar lo que está consagrado a usted, Señor, y lo he hecho. Tal vez haya alguien aquí que ha cogido prestado lo que no se le ha prestado. Hay alguien aquí que supuestamente ha hecho negocio con el Señor y le ha dicho: Señor, el próximo mes me igualo. No lo haga, hermano, no toque lo que está consagrado a Él. En este momento hagamos una oración de fe y digámosle al Señor: Señor, no tengo, pero me voy a poner a cuentas, Padre. Porque si yo doy lo que le pertenece a usted, Señor, su palabra dice claramente: probadme ahora en esto, y yo quiero ver la gloria de su mano poderosa en mi casa. Porque usted ha prometido derramar bendición hasta que sobreabunde. Hermano, hemos tocado lo que es consagrado a Él. Nos hemos olvidado, o tal vez alguien no está de acuerdo, o tal vez alguien dijo por ahí: no, es que a mí me dijeron que eso era de la ley. No se equivoque, hermano querido, no toque lo que es consagrado a Él. No toquemos lo que le pertenece a Él. Él nos ha guardado, Él nos ha bendecido, Él nos ha provisto, Él trae alimento a nuestra casa, guarda a nuestra familia. Todo lo que hemos recibido viene de su mano. Yo quiero orar en esta noche por aquellos hermanos que tienen tal vez su corazón incrédulo frente a esta situación. Pero le voy a decir algo: cuando una iglesia sabe dar a Dios lo que es de Dios, el Señor la bendice. Pero si usted no quiere aceptar esto, para usted es difícil, usted no lo quiere hacer, hermano, yo le quiero pedir en esta noche al Señor que toque su corazón. Que toque su corazón. Que yo sé que hay mucho más que hablar de esto y es necesario hacerlo. Porque todas las cosas que tenemos, todo viene de su mano. Eterno Dios y Padre Celestial, en esta noche, Señor,